Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 23. Puntos de competición europeos. El Dundee United empató 2-2 en casa contra un equipo amenazado por el descenso, pero todos sus rivales ganaron sus partidos en esta jornada de liga. El Inverness derrotó al Aberdeen 2-1 como visitante, el Hearts venció al Celtic 2-0 en casa y el Motherwell goleó al St. Johnstone 4-0 en casa. Como resultado, tras esta jornada de partidos de liga, el Dundee United bajó un puesto en la clasificación, hasta el quinto, y también quedó fuera de la zona de clasificación europea. La mayor sorpresa de esta jornada fue que tanto el Celtic como el Rangers perdieron sus partidos. El Celtic cayó 0-2 ante el Hearts a domicilio, mientras que el Rangers fue derrotado 0-3 en casa por el Hibernian. De hecho, los dos grandes de Glasgow suelen seguir el mismo patrón cada temporada. Una racha de victorias al principio para consolidar su ventaja, y a mitad de temporada, generalmente tienen una cómoda ventaja sobre el segundo grupo. Al mismo tiempo, empiezan a centrarse en las competiciones de Copa Nacionales o los partidos europeos, poniendo a prueba gradualmente la paciencia de sus antiguos rivales. Sin embargo, es raro que ambos equipos pierdan al mismo tiempo, como ocurrió en esta ronda. En la clasificación actual, el Rangers lidera la tabla con 31 puntos, seguido de cerca por el Celtic con 30. Les siguen el Motherwell con 22 puntos, el Hearts con 20, el Dundee United con 19 y el Inverness con 18. La diferencia entre el primer y el segundo grupo es bastante clara. El 17 de noviembre, en la 13ª jornada de liga, el Dundee United recibirá al Kilmarnock. Esta jornada de liga se disputó entre semana, pero el Dundee United recuperó su mejor forma, ganando 2-1 en casa gracias a los goles de Luna y Russell. El Motherwell perdió 1-2 contra el EIB en esta jornada, cediendo así su puesto como líder del segundo grupo. El Hearts se colocó líder con 23 puntos tras su victoria, mientras que el Dundee United alcanzó al Motherwell con 22 puntos, pero se mantuvo por detrás en la clasificación debido a una menor diferencia de goles. Sin embargo, los dos líderes del grupo superior también recuperaron su forma en esta ronda, ganando ambos partidos y alcanzando 34 y 33 puntos, respectivamente. Russell, de 20 años, ha marcado en 2 partidos consecutivos, y la titularidad de John Daly parece estar en peligro. El joven jugador por fin se ha puesto algo nervioso y está entrenando con mucha más seriedad que antes. Tras esta jornada, la Federación Escocesa de Fútbol anunció un ajuste en el calendario, aplazando el partido de la 15ª jornada entre el Dundee United y el Rangers, que se iba a disputar en el estadio del Dundee United. La nueva fecha aún está por determinar. El aplazamiento de este partido tiene poco que ver con el Dundee United. Se debió principalmente a la necesidad de facilitar la participación del Rangers. El calendario del Rangers está bastante apretado. Se encuentran inmersos en una dura batalla con el Celtic en la liga, han alcanzado las semifinales de la Copa de la Liga Escocesa y están a punto de disputar un crucial partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Por lo tanto, el Rangers había solicitado previamente a la Federación Escocesa de Fútbol el aplazamiento del partido más cercano a su decisivo encuentro de Liga de Campeones para que el equipo pudiera centrarse en su preparación para la competición. Tras las deliberaciones, la Federación Escocesa de Fútbol aprobó rápidamente la solicitud del Rangers, aplazando el partido de la 15ª ronda contra el Dundee United. La Premiership escocesa es, en esencia, una liga de 2 equipos, con la Federación Escocesa de Fútbol fuertemente influenciada por los seguidores del Celtic y el Rangers. En el pasado, si algo así sucedía, el Celtic casi con seguridad intervenía para impedir que el Rangers se saliera con la suya fácilmente. Esta vez, sin embargo, la solicitud de los Wanderers fue aprobada muy rápidamente, principalmente debido a sus puntos en competiciones europeas. El coeficiente UEFA de cada liga europea se calcula como la suma de los coeficientes UEFA promedio de esa liga durante las últimas 5 temporadas. Por ejemplo, en el caso de la Liga Escocesa de este año, el total de puntos obtenidos por los 5 equipos que participan en competiciones europeas, dividido entre 5, da como resultado el promedio de puntos de la liga en competiciones europeas este año. Los puntos totales de la Liga Escocesa en competiciones europeas se calculan sumando el promedio de puntos de las últimas 5 temporadas. Estos puntos se comparan con los de otras ligas para determinar la clasificación europea de la liga.
En los últimos años, los equipos escoceses han tenido un rendimiento cada vez más pobre en las competiciones europeas, principalmente porque solo el Celtic y el Rangers consiguen puntos de forma constante, mientras que los demás equipos escoceses son esencialmente carne de cañón. Sin embargo, incluso el Celtic y el Rangers tienen malos días, como se ha visto este año con el Celtic. En consecuencia, la posición de la Liga Escocesa en la clasificación de puntos para competiciones europeas ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años. Ha habido repuntes puntuales, como cuando el Rangers alcanzó la final de la Copa de la UEFA en la temporada 2007-08, sumando numerosos puntos para la Liga Escocesa y mejorando su posición en la clasificación. Sin embargo, en general, la clasificación de la Liga Escocesa sigue en declive. La temporada pasada, los equipos escoceses tuvieron un rendimiento particularmente pobre en las competiciones europeas. En consecuencia, los puntos europeos de Escocia fueron superados por la liga danesa al finalizar la temporada, lo que relegó a la liga escocesa al puesto 16. Según la normativa actual de la UEFA, las tres primeras ligas en la clasificación del coeficiente UEFA reciben 4 plazas para la Liga de Campeones, las ligas clasificadas del cuarto al sexto obtienen 3 plazas y las ligas clasificadas del séptimo al decimoquinto reciben 2 plazas. Dado que la Premiership escocesa salió del top 15 la temporada pasada, solo el campeón de la presente edición se clasificará para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Mientras tanto, los demás equipos escoceses deberán terminar entre los 3 primeros de la liga o ganar la FA Cup para acceder a competiciones europeas. La Federación Escocesa de Fútbol está preocupada por el bajo rendimiento de la liga en las competiciones europeas. Esperan que todos los clubes colaboren para volver a estar entre los 15 primeros, confiando en las buenas actuaciones en la Liga de Campeones y en los 2 mejores equipos escoceses. Inesperadamente, este año fue decepcionante no solo para los demás equipos, sino también para el Celtic. No lograron clasificarse para la Liga de Campeones y descendieron a las eliminatorias de la Copa de la UEFA, donde tampoco consiguieron avanzar, sin siquiera alcanzar la fase de grupos. Al fin y al cabo, clasificarse para la fase de grupos implica jugar 6 partidos más y sumar más puntos en competiciones europeas. El cálculo del coeficiente UEFA no es complicado. En la fase principal de las competiciones UEFA, tanto en la fase de grupos como en la eliminatoria, se aplica la misma regla. Se obtienen 2 puntos por victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por derrota. En la fase de clasificación, los puntos se reducen a la mitad. Además, hay puntos extra. Obtienes 4 puntos por participar en la fase de grupos de la Liga de Campeones, 5 puntos más por avanzar a la fase eliminatoria y 1 punto adicional por cada ronda que superes después de los octavos de final. En la fase de grupos de la Copa de la UEFA no se otorgan puntos. La fase eliminatoria comienza después de los octavos de final, lo que significa que se obtiene 1 punto por cada ronda superada a partir de los cuartos de final. La idea original de la Federación Escocesa de Fútbol era que, incluso si el Celtic no lograba clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones, alcanzar la fase de grupos de la Copa de la UEFA no debería ser un problema. De esta forma, podrían sumar más puntos y, con el Rangers esforzándose en la fase de grupos de la Liga de Campeones, podrían volver a entrar en el top 15 de la clasificación de competiciones europeas, lo que les aseguraría 2 plazas más para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Es sorprendente que el Celtic no haya tenido un buen desempeño, pero afortunadamente, el Rangers está trabajando duro y luchando con fuerza en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Este año, el Rangers quedó encuadrado en el mismo grupo que el Manchester United de la Premier League inglesa, el Valencia de la Liga y el Bursaspor de la Superliga turca. Tras 4 jornadas de la fase de grupos, el Manchester United suma 3 victorias y 1 empate, con 10 puntos, y lidera el grupo. El Valencia tiene 2 victorias y 1 empate, con 7 puntos, y ocupa la segunda posición. El Rangers, por su parte, suma 1 victoria y 2 empates, con 5 puntos, y se sitúa tercero en el grupo. En el próximo partido de la fase de grupos, la quinta ronda, el Rangers recibirá al Manchester United en un partido a vida o muerte. Si el Rangers no logra vencer al Manchester United, lo más probable es que quede eliminado en la fase de grupos. Sin embargo, si gana, tendrá muchas posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria, ya que el Valencia tendrá que jugar contra el Manchester United como visitante en la última ronda. Si el Rangers alcanza la fase eliminatoria, la generosa recompensa de puntos ayudará significativamente a la Premiership escocesa a regresar a top 15.
Al fin y al cabo, entre las 15 mejores ligas en el ranking de coeficientes UEFA se encuentran la liga suiza, la belga y la danesa, que acaba de entrar en el top 15. Su coeficiente UEFA no es mucho mayor que el de la liga escocesa, por lo que es perfectamente posible que la superen. Por eso al Celtic no le importa que el Rangers ajuste su calendario. Es una situación beneficiosa para todos. Si el Rangers logra ayudar a la Premiership escocesa a mejorar su posición en la clasificación, tanto el Rangers como el Celtic se beneficiarán en el futuro, ya que casi siempre ocupan los dos primeros puestos de la liga. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 24. Queen's Park. Últimamente Bruce ha estado entrenando con más dedicación porque finalmente ha logrado algunos progresos con el nivel de fusión de las cartas de talento en las que se ha estado centrando. Su tasa de fusión de cartas de la espada de la luna creciente ha alcanzado el 30%. Con solo 3 puntos porcentuales más, puede desbloquear la siguiente carta de talento. La primera carta que desbloqueó, el caballo de reparto, ha alcanzado ahora un nivel de fusión del 42%. Es evidente que a medida que aumenta el nivel de fusión de estas cartas de talento, la tasa de fusión disminuye. Respecto a sus diversos atributos, su atributo técnico ha aumentado a 69 puntos, su atributo físico a 65 puntos, mientras que su atributo mental permanece sin cambios en 74 puntos. El 20 de noviembre, en la 14ª jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United viajó a Glasgow para enfrentarse al Celtic, uno de los campeones de la Premiership escocesa. El Celtic, uno de los dos clubes profesionales más exitosos de Escocia, es mejor conocido por su hazaña histórica de derrotar al Inter de Milán, que entonces se encontraba en la cima de su poder, por 2-1 en Lisboa, Portugal, en 1967, para ganar la Copa de Europa. Aquella final de la Liga de Campeones fue realmente memorable. En aquel entonces, todos los jugadores del Celtic habían nacido en un radio de 50 kilómetros de Glasgow, y la mayoría eran relativamente desconocidos en Europa. Eran un equipo formado íntegramente en sus propias categorías inferiores. El Inter de Milán, por otro lado, se encontraba en su época más exitosa. Todos los jugadores del equipo eran estrellas, y la plantilla contaba con una plétora de futbolistas de renombre. En esa final, a pesar de que el Inter de Milán era el gran favorito y se adelantó en el marcador tras conseguir un penalti en el minuto 6, solo logró 5 disparos en todo el partido, incluido el penalti. Mientras tanto, el Celtic, subestimado por muchos, dominó al Inter de Milán, registrando la asombrosa cifra de 42 disparos a puerta. De no haber sido por las numerosas y brillantes paradas del portero del Inter, Sarri, junto con la ayuda constante del larguero y los postes, el Inter habría sido completamente arrollado. Aún hoy, los aficionados del Celtic rememoran ocasionalmente aquella mágica final de la Liga de Campeones, mientras que algunos aficionados neutrales sospechan abiertamente que el Inter de Milán pudo haber amañado el partido. Si utilizáramos una analogía similar hoy en día, sería como si equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich llegaran a la final de la Champions League, solo para enfrentarse a un equipo revelación de fuera de las 5 grandes ligas. No solo perderían el partido, sino que serían completamente dominados y vapuleados durante todo el encuentro, casi hasta el punto del colapso. Ese año, el Celtic ganó el campeonato, convirtiéndose en el primer equipo de Europa en lograr un triplete. De hecho, fueron 4 veces campeones, con un título adicional de la Copa de la Liga Escocesa que a menudo se pasa por alto. El partido entre el Celtic y el Dundee United ya ha comenzado en Celtic Park, el estadio de fútbol más grande de Escocia. A medida que la temporada avanza hacia su ecuador, ambos clubes de Glasgow parecen estar sufriendo el cansancio, y su rendimiento reciente ha sido irregular. Sin embargo, el Celtic jugó de forma muy agresiva y proactiva en casa contra el Dundee United. En el minuto 24 de la primera parte, el Celtic desarticuló la defensa del Dundee United con una serie de pases desde el centro del campo. El delantero Gary Hopper entró al área, recibió el balón y disparó, abriendo el marcador para el Celtic. El Dundee United pensó inicialmente que el Celtic aprovecharía el gol e intensificaría su ataque, pero los esfuerzos posteriores del Celtic resultaron ser más ruido que nueces, sin lograr crear ninguna ocasión realmente peligrosa. En el minuto 39, el Dundee United lanzó un prometedor contraataque. Bruce recibió el balón en la banda derecha y avanzó rápidamente hacia el último tercio del campo. Luego regateó al mediocampista defensivo surcoreano Ki Sung-yuan y centró con precisión hacia el segundo palo. El lateral izquierdo Dillon llegó justo a tiempo y remató de volea al fondo de la red, contribuyendo al empate del Dundee United.
Este fue el tercer gol de Dillon en la temporada, aunque sus dos primeros habían sido en propia puerta. Estos dos goles en la primera parte fueron, además, los únicos del partido. El Celtic no parecía estar en su mejor momento, y el Dundee United no tenía motivos para presionar sin descanso para conseguir los 3 puntos. Al fin y al cabo, el rival era el Celtic, y jugaban en su estadio. El partido finalizó con un empate 1-1. Tras el partido, 2 personas vinieron a buscar a Bruce, lo que le sorprendió un poco. Bruce, ese remate fue precioso, dijo el surcoreano Ki Sun-yuen, que se acercó para intercambiar camisetas con él. Bruce sentía que, a medida que aumentaba el nivel de fusión de sus cartas de talento, podía percibir claramente una mejora en su percepción del balón. Muchos de sus movimientos se volvían casi instintivos. Por ejemplo, anteriormente había ejecutado un regate con gancho para superar a un oponente, pero esta vez lanzó el balón con naturalidad para deshacerse de un defensor, algo que nunca antes habría podido hacer. Bruce, ¿te interesa jugar en el Celtic?, preguntó el entrenador del Celtic, Tony Mowbray, invitándolo a unirse al equipo. Bruce sabía algo de él. Mowbray había entrenado anteriormente en la Championship y la Premier League. Al final, Bruce no aceptó ni se negó. Nadie podía predecir lo que sucedería en el futuro, así que decidió esperar y ver. Tras el partido contra los Celtics, Bruce no regresó directamente a Dundee. En primer lugar, dado que la 15ª jornada de liga se había aplazado, el Dundee United tendría jornada libre en la siguiente, lo que le daría al equipo 2 semanas de descanso. Peter Houston ya había anunciado que todo el equipo disfrutaría de 2 días libres. En segundo lugar, el viejo John le pidió que se quedara, diciéndole que le haría un recorrido por el estadio. Este estadio de Hampton Park, a pesar de ser más pequeño que Celtic Park, es un estadio de 5 estrellas de la UEFA, mientras que Celtic Park no lo es. Este es el estadio de la selección escocesa. Además de los partidos de la selección, las semifinales y finales de la FA Cup y la Copa de la Liga también se disputan aquí como partidos en campo neutral. Después de que el viejo John terminara de hablar, Bruce se dio cuenta de que quería mostrarle el estadio del equipo nacional escocés y, de paso, entablar una relación. El viejo John siempre había soñado con jugar para Escocia, y Bruce lo sabía. Pero ver a un equipo entrenando en el estadio sorprendió a Bruce. ¿Son los juveniles de Escocia? En esta época del año, la selección absoluta no estaría entrenando aquí, así que Bruce sospechaba que se trataba de un equipo juvenil. No, son el Queen's Park, un equipo muy respetable. ¿Queen's Park? ¿Los jinetes del Parque de la Reina? Bruce nunca había oído hablar de Queen's Park, pero el nombre le sonaba algo parecido al de los jinetes del Parque de la Reina. Por supuesto que no. ¿Cómo se puede comparar a ese pésimo equipo inglés con ellos? El viejo John parecía un poco enfadado, como si la comparación de Bruce hubiera sido un verdadero insulto para el equipo. El viejo John relató la historia con todo detalle, y Bruce se sintió inicialmente algo decepcionado porque resultó ser solo un club de fútbol amateur. Pero a medida que John continuaba, Bruce no pudo evitar sentir un profundo respeto por el equipo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 25. Jugando al fútbol por amor como cuna del fútbol moderno, Gran Bretaña fue, naturalmente, uno de los primeros países del mundo en establecer numerosos clubes de fútbol. El club de fútbol más antiguo del mundo, ampliamente reconocido como tal, es el Sheffield United, que actualmente juega en la Championship inglesa. Los primeros clubes de fútbol eran todos amateurs, ya que las reglas del fútbol aún no se habían estandarizado y cada club solía usar sus propias reglas. No existían ligas profesionales ni jugadores remunerados, por lo que todos los clubes eran amateurs por naturaleza. Un club amateur, en pocas palabras, es un grupo de personas que se reúnen porque les apasiona el fútbol, acuerdan un horario para jugar juntos y se divierten. El equipo no paga salarios a los jugadores ni penaliza a jugadores o entrenadores por perder un partido. En resumen, se trata del amor por el deporte. En los clubes amateurs, la mayoría de la gente tiene trabajos convencionales. Jugar al fútbol es solo un pasatiempo para ellos, mientras que su trabajo les proporciona los ingresos para mantener a sus familias. Antes de que el fútbol se profesionalizara, los clubes de todo el mundo eran completamente amateurs. El Queen's Park es el club de fútbol más antiguo de Escocia, y no solo el más antiguo, sino también el creador y pionero del fútbol escocés. Desde su fundación, el Queen's Park adquirió rápidamente una enorme influencia, y muchos aspectos del fútbol escocés actual aún conservan la impronta del club.
La primera asociación escocesa de fútbol se fundó bajo la dirección del Queen's Park, y la primera selección nacional escocesa también se formó bajo su tutela. De hecho, la primera camiseta de la selección escocesa era simplemente la equipación azul oscuro del Queen's Park de la época, con solo el escudo del equipo modificado. En el primer partido de Escocia, los 11 titulares eran del Queen's Park. Aunque en aquel momento no existía ninguna liga profesional, Inglaterra ya había organizado un torneo de fútbol específico, la FA Cup, que fue la primera competición de fútbol del mundo. Así pues, bajo el liderazgo del Queen's Park, Escocia también creó una competición, que ahora es la Copa de Fútbol de Escocia. Durante la época pionera del fútbol escocés, la influencia del Queen's Park fue inigualable. Estuvieron involucrados en casi todo lo relacionado con el fútbol escocés y, en aquel entonces, su influencia también afectó directamente el curso del fútbol mundial. En un principio, Queen's Park estipuló que el balón debía reiniciarse en el lugar donde se cometió la falta, lo que gradualmente evolucionó hasta convertirse en la regla del tiro libre actual. Inicialmente, el Queen's Park también exigía que se asignara tiempo durante los partidos para que los jugadores se hidrataran y se recuperaran, lo que gradualmente evolucionó hasta convertirse en el descanso del medio tiempo que vemos hoy en día. El Queen's Park originalmente añadió un travesaño por encima de los dos postes de la portería para controlar el tamaño de la misma, lo que ahora conocemos como el travesaño de la portería. Gracias a su inmensa influencia, el Queen's Park fue una fuerza formidable en los inicios del fútbol escocés, alcanzando la final de la Copa de Escocia 12 veces en 20 años y conquistando 10 títulos. Incluso hoy, solo los clubes de Glasgow han ganado más Copas de Escocia que el Queen's Park. Debido a su buen desempeño, el Queen's Park también fue invitado a participar en la FA Cup, donde llegó a la final 2 veces, pero desafortunadamente perdió contra el Blackburn Rovers en ambas ocasiones. Lamentablemente, este equipo con una historia tan gloriosa eligió el camino equivocado en un momento crucial del siempre cambiante curso de la historia del fútbol. Con el desarrollo del fútbol hasta cierto punto, la profesionalización se volvió inevitable. Cuando se introdujo la profesionalización del fútbol, hubo tanto partidarios como detractores. Los partidarios creían que la profesionalización atraería más dinero al deporte y aumentaría su influencia, mientras que los detractores argumentaban que perjudicaría a la gran cantidad de clubes pequeños y los pondría en riesgo de desaparecer. Dadas las circunstancias de la época, el Queen's Park, situado en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, ejercía una enorme influencia en el mundo del fútbol. Era improbable que se enfrentara a problemas como la escasez financiera, que solía afectar solo a los clubes más pequeños tras la profesionalización. Si se hubiera profesionalizado de forma natural y se hubiera unido a una liga profesional, la liga escocesa actual quizá ni siquiera contaría con el Celtic y el Rangers. En cambio, podría haber evolucionado hasta convertirse en una liga con un equipo estrella y muchos competidores fuertes, similar a la Bundesliga. Incluso si el Queen's Park encontrara algunas dificultades, se estima de forma conservadora que la competición seguiría pareciéndose a una batalla a 3 bandas, como en la liga portuguesa. Sin embargo, como el club más influyente de Escocia, el Queen's Park creía que debía dar ejemplo protegiendo los intereses de los clubes más pequeños y defendiendo las intenciones originales de su fundación, incluso en medio de las protestas de numerosos clubes más pequeños que exigían oponerse a la profesionalización. En consecuencia, Queen's Park declaró públicamente que nunca se profesionalizaría. En consecuencia, la recién creada liga profesional respaldada por importantes recursos vio crecer su influencia con rapidez, como un cohete que despega. Jugadores talentosos de clubes amateurs se sintieron atraídos por los equipos profesionales, gracias a los generosos salarios, mientras que los clubes amateurs ni siquiera podían ofrecer sueldos básicos. Así, Queen's Park se convirtió en una especie de barco abandonado. Quien una vez fue un líder que guió a través de tiempos turbulentos, ahora estaba varado en una isla desierta, incapaz de avanzar o retroceder. Aunque en su día el Queen's Park contó con una gran cantidad de seguidores incondicionales, el tiempo no perdona. Aquellos apasionados aficionados fueron falleciendo paulatinamente. Como equipo amateur, el Queen's Park tuvo dificultades para atraer a nuevos aficionados más jóvenes, y su influencia fue disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, el Queen's Park Rangers sigue fiel a su promesa de no profesionalizarse jamás, tal como reza el lema de su club: jugar al fútbol por amor. Aunque el Queen's Park Rangers ahora compite en ligas profesionales de menor nivel debido a la baja calidad de los partidos amateurs, sigue siendo un equipo amateur. Todos sus miembros son amateurs y no reciben ni un centavo de salario del club.
Las entradas también son muy baratas. Lo justo para mantener el club a flote. Hampton Park es el estadio del Queen's Park Rangers. Por supuesto, este no es el estadio original. El actual Hampton Park ha sufrido varias renovaciones. El Queen's Park no contaba con los fondos necesarios para renovar el estadio, por lo que la Federación Escocesa de Fútbol cubrió los gastos. A cambio, Hampton Park quedó a disposición de la selección escocesa para su uso gratuito, tal como se había hecho desde su fundación. Sin embargo, la propiedad del estadio sigue perteneciendo a Queen's Park. Como club amateur, Queen's Park cuenta con recursos financieros muy limitados y, a veces, inevitablemente se enfrenta de dificultades económicas. En momentos como estos, la Asociación Escocesa de Fútbol ha propuesto comprar Hampton Park para ayudar al Queen's Park a superar sus dificultades. Pero en cada ocasión, Queen's Park rechazó la oferta sin dudarlo. Este podría ser el último acto de desafío de Queen's Park, un firme aferramiento a su último pedazo de tierra. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. Robertson como equipo amateur, al Queen's Park Rangers le cuesta atraer jugadores con talento, pero gracias a su reputación pasada, aún pueden fichar a algunos jugadores que han sido rechazados por equipos profesionales. Pero incluso si algunos jugadores llegan a lo más alto, inmediatamente pasarán a equipos profesionales, lo cual es el mayor problema para el Queen's Park Rangers. Alex Ferguson no pudo ingresar a una academia juvenil profesional, así que optó por jugar en el Queen's Park Rangers, trabajando como aprendiz en un astillero mientras jugaba al fútbol. Solo tuvo la oportunidad de unirse a un equipo profesional tras demostrar un rendimiento excepcional. El viejo John siguió hablando con entusiasmo. A la gente mayor le encanta rememorar el pasado. Sin embargo, Bruce se sintió atraído por un jugador en el campo. El equipo contrario tenía un lateral que estaba jugando excepcionalmente bien. Cuando finalizó la sesión de entrenamiento en Queen's Park y los participantes descansaban al margen del campo, Bruce tomó la iniciativa de acercarse a ellos. ¿Quién es este tipo? ¿Es nuevo en el equipo? Susurraban entre sí los jugadores del Queen's Park Rangers, curiosos por el desconocido que había aparecido de repente. Tengo un vago recuerdo de él. Estoy seguro de haberlo visto antes en algún sitio. Ahora recuerdo. Este chico es una estrella en ascenso en la Premiership escocesa. Creo que se llama Bruce. Es realmente bueno en los tiros libres. Bruce Alden. Es él. ¿Qué hace aquí? En medio del tumulto, Bruce tomó la palabra y dijo: Hola a todos, soy Bruce Alden del Dundee United. Estoy aquí hoy para visitar el estadio Hampton Park. Es un placer conocerlos a todos. Tras intercambiar saludos, Bruce se dirigió directamente a un joven que estaba sentado solo a un lado. El joven era de aspecto común y de baja estatura. Bruce se sentó a su lado y le preguntó: ¿Puedo sentarme aquí? El joven delgado parecía un poco tímido. Apretó los labios y no dijo nada. Te vi jugar muy bien hace un momento. ¿Cómo te llamas? Preguntó Bruce, con su tono familiar de siempre. Robertson. Andrew Robertson. ¿Por qué estás jugando al fútbol aquí? Una vez que entablas conversación, todo se vuelve mucho más fácil. Andrew Robertson es natural de Glasgow y un año menor que Bruce. Cada año, innumerables niños en Europa son reclutados en campamentos de entrenamiento juvenil por equipos profesionales, pero al mismo tiempo, más de 100 veces esa cantidad son rechazados. Robertson amaba el fútbol desde niño y era un fiel seguidor del Celtic. Sin embargo, cuando se presentó a su primera prueba en el Celtic, fue rechazado sin dudarlo. Pero no se rindió. Estudió y jugó al fútbol al mismo tiempo, y finalmente, al llevar a su equipo escolar a las semifinales del Torneo Nacional de Fútbol Escolar, fue fichado por el Celtic. Sin embargo, su buena fortuna no duró mucho. Tras 2 años en el Celtic, fue rechazado de nuevo el año pasado a la edad de 15 años. El club creía que Robertson no tenía un futuro prometedor y le aconsejó directamente que se retirara. En la mayoría de los casos, la mejor opción para un niño en esta situación sería regresar a la escuela, ingresar a la universidad y luego encontrar un trabajo. Pero Robertson no estaba dispuesto a rendirse. Decidió unirse al equipo amateur Queen's Park, jugando al fútbol mientras trabajaba en un supermercado para mantenerse y esperaba pacientemente su próxima oportunidad. Aunque no me gustan los Rangers, admiro a Ferguson, no por su historial como entrenador, sino porque luchó para volver después de ser rechazado por equipos profesionales, dijo Robertson con firmeza, apretando el puño. Bruce comprendió lo que quería decir Robertson. Ferguson había sido un fanático acérrimo de los Wanderers desde la infancia, mientras que Robertson era un superfan de los Celtics.
Simplemente no estaban en la misma sintonía. Pero en aquel entonces, después de ser rechazado por equipos profesionales, Ferguson encontró la manera de regresar gradualmente a las filas de los jugadores profesionales e incluso llegó a jugar para el Rangers. Esto era algo que Robertson admiraba enormemente, por lo que su respeto por Ferguson se debía únicamente a esta razón, nada más. La razón por la que Bruce había venido a hablar con él no era solo para escuchar una historia, sino porque reconocía en el joven a un futuro ganador de la Liga de Campeones y a un lateral izquierdo de primer nivel europeo. Sin embargo, realmente no esperaba que la trayectoria profesional de Robertson fuera tan inspiradora. Si Bruce no hubiera aparecido, Robertson podría haberse quedado allí otros 2 años, esperando pacientemente su oportunidad. Ahora, con Bruce allí, estaba naturalmente dispuesto a ayudar en lo posible, aunque también albergaba otra idea en su mente. Tras la marcha de Bruce, los jugadores del Queen's Park rodearon inmediatamente a Robertson. Andrew, ¿qué quería Bruce contigo hace un momento? ¿Por qué hablaron tanto tiempo? Fue solo una breve charla. Dijo que soy bastante bueno jugando al fútbol, respondió Robertson con sinceridad. ¿En serio? Jugué también y ni siquiera vino a felicitarme, pero vino hasta aquí para felicitarte a ti. Sí, estás tan flaco que podría lanzarte al aire con una sola mano, y encima dijo que pateabas bien. Andrew, ya que elogió tu juego, mencionó que te presentó a un equipo profesional. Esa era la pregunta que más intrigaba a todos. No, solo me dijo que siguiera trabajando duro y que definitivamente lo lograré en el futuro, respondió Robertson, sintiéndose un poco culpable. Aunque Bruce no mencionó haberle presentado a ningún equipo profesional, le había dejado su información de contacto, lo que le dio a Robertson cierta esperanza. Sin embargo, Robertson había empezado a trabajar desde muy joven y no era ingenuo. Era mejor no decirle esas cosas en voz alta, sobre todo porque solo llevaba unos meses en el equipo y aún no conocía bien a sus compañeros. De regreso a Dundee, el viejo John conducía mientras Bruce jugaba con su teléfono. Estaba mirando Twitter. Cuando le pidió a Robertson su información de contacto, Robertson no solo le había dado su número de teléfono, sino también su cuenta de Twitter. Esto le recordó a Bruce que no parecía tener una cuenta dedicada en redes sociales, así que decidió registrarse también en Twitter. Tras registrarse, agregó a Robertson como amigo y entonces se percató de que Robertson solo tenía una actualización de estado. A esta edad, si no tienes dinero, te considerarán basura. Bueno, este tipo parecía un poco callado y reservado, pero en realidad era del tipo artístico. Al ver a Bruce con la mirada baja y jugando durante un largo rato, el viejo John, que había estado conduciendo en silencio, finalmente no pudo evitar hacer la pregunta que le rondaba la cabeza. ¿De qué le estabas susurrando a ese chico durante tanto tiempo? Simplemente pensé que jugaba bien al fútbol, así que quise charlar con él. En realidad, de acuerdo, creo que Kate ya se ha convertido en una agente formal, pero me parece que tiene muy pocos jugadores como para que solo me tenga a mí, así que planeo presentarle a un cliente, dijo Bruce con naturalidad. Hace un tiempo, Kate llamó para decir que había aprobado la evaluación de agente y que ahora era una agente de pleno derecho. Bruce supuso que Kate se convertiría en agente de todos modos, así que ser su cliente era básicamente lo mismo que ser agente de un grupo de personas. Sería mejor que Bruce le presentara a algunos buenos clientes, para así poder aprovechar sus recuerdos de vidas pasadas y no desperdiciarlos. Por supuesto, ahora vivimos en la era de la información, por lo que aquellos prodigios que se hicieron famosos a una edad temprana ya no estaban disponibles. Ya contaban con agentes habituales y conocidos. Sin embargo, aún era posible encontrar algunos jugadores que no gozaban de gran prestigio en sus primeros años, pero que posteriormente alcanzaron un gran éxito. Esto fue algo que a Bruce se le ocurrió de repente tras enterarse de la situación de Robertson. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 27. Buenas noticias. En cuanto Bruce regresó a Dundee, llamó a Kate y enseguida llegaron a un acuerdo. En un par de días, ella iría personalmente a Glasgow para fichar a Andrew Robertson y luego le organizaría una prueba con un equipo profesional. Kate era una mujer inteligente. Dado el éxito actual de Bruce, podría convertirse en una estrella menor en el futuro. Si ella se convirtiera en su agente, podría ganar más dinero que ahora y el trabajo sería más fácil. Así que ya se estaba preparando para convertirse en agente profesional. No le importaba fichar a algunos jugadores más, ni tampoco si no rendían bien. Solo necesitaba gestionar los asuntos de Bruce como agente. Si los jugadores realmente tenían el potencial que Bruce afirmaba, sería una ventaja añadida.
Por supuesto, dada la actual red de contactos de la nueva agente Kate, el único equipo con el que pudo conseguir que Robertson hiciera una prueba fue el Dundee United. No tenía absolutamente ninguna conexión con ningún otro equipo. El 24 de noviembre, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Rangers, un club de fútbol escocés muy esperado, recibió al Manchester United en un partido crucial que determinaría su destino en la fase eliminatoria. Los Rangers lucharon con ahínco en casa, pero aún les faltó calidad. El Manchester United se llevó la victoria por 1-0 en el derbi inglés gracias a un penalti transformado por Rooney en el minuto 85. Con la victoria del Valencia en el otro partido de la fase de grupos, la derrota del Rangers significó su eliminación definitiva de los octavos de final de la Champions League esta temporada. Las esperanzas de la Federación Escocesa de Fútbol de ayudar a la Liga Escocesa a regresar a los puestos europeos clasificando al Rangers para los octavos de final de la Champions League también se vieron frustradas. Afortunadamente, el Rangers aseguró el tercer puesto en su grupo, lo que le permite continuar en la fase eliminatoria de la Europa League y aún tener la oportunidad de mejorar su clasificación europea. El 27 de noviembre, el partido del Dundee United correspondiente a la 15ª jornada de la Premiership escocesa fue aplazado, por lo que descansaron en casa en esta jornada. Tras el empate del Dundee United contra el Celtic a domicilio en la última jornada, entre sus rivales, solo el Motherwell empató y sumó 1 punto, mientras que el resto obtuvo 3. Como consecuencia, el Inverness superó al Dundee United en la clasificación, relegándolo al sexto puesto. El Motherwell no ha estado en buena forma últimamente, perdiendo puntos en partidos consecutivos, incluyendo un empate contra el St. Mirren, que lucha por no descender, en la ronda anterior. En esta jornada, el Dundee United dio descanso a sus jugadores, mientras que entre sus rivales, Hearts y Motherwell se enfrentaron directamente. Motherwell, continuando con su mala racha, perdió 1-2 contra Hearts en casa, mientras que el Inverness empató 2-2 con el Celtic a domicilio. En la clasificación actual, Hearts ocupa el tercer puesto con 29 puntos, Inverness el cuarto con 25, y Dundee United y Motherwell suman 23. Sin embargo, Dundee United se mantiene en sexto lugar debido a una peor diferencia de goles. Al inicio de la temporada, sufrió 2 abultadas derrotas por 0-4, lo que le perjudica en el cálculo de la diferencia de goles. Aunque el Dundee United ha jugado un partido menos que algunos de sus rivales, su situación se ha vuelto menos favorable, especialmente en lo que respecta a sus ambiciones de clasificarse para competiciones europeas. Debido al descenso de Escocia en la clasificación de competiciones europeas, solo el campeón de la Premiership escocesa se clasificará para la Liga de Campeones esta temporada, mientras que el segundo y el tercer clasificados, así como el ganador de la FA Cup, se clasificarán para la Copa de la UEFA. Si el ganador de la FA Cup ya se ha clasificado para una competición europea por su posición en la liga, la plaza se otorgará al cuarto clasificado de la liga. Anteriormente, las normas de la UEFA daban prioridad a los subcampeones de Copa, pero tras las reformas de la temporada pasada, el premio ya no se otorga a los subcampeones. En su lugar, se entrega al equipo mejor clasificado de la liga que aún no esté clasificado para una competición europea. Por lo tanto, según estos cálculos, el Dundee United necesitaría ganar la FA Cup o terminar entre los 3 primeros de la liga para clasificarse para competiciones europeas. Si la FA Cup la gana un equipo que ya se ha clasificado para competiciones europeas, entonces terminar cuarto en la liga también sería suficiente. Sin embargo, si prefieres ir sobre seguro, lo mejor es aspirar a un puesto entre los 3 primeros. Actualmente, el Dundee United se encuentra a 6 puntos del tercer clasificado, el Hearts. Aunque ha disputado un partido menos, su situación dista mucho de ser favorable. El panorama era especialmente desalentador, ya que el partido aplazado del Dundee United era contra el Rangers, y no estaba claro si siquiera podrían puntuar. Esperar que recortaran gran parte de la distancia en ese encuentro era poco realista. Por lo tanto, Bruce también intuía que el cuerpo técnico ya estaba haciendo preparativos para competir por la FA Cup. El Dundee United tendría que prepararse para ambos escenarios si quería clasificarse para competiciones europeas. Desde el traspaso que trajo a Bruce a Dundee, Kate finalmente ha regresado a la ciudad. Ya he conocido al chico y ha firmado un contrato de agencia conmigo, pero no podrá venir a Dundee United para una prueba hasta después de esta temporada, dijo Kate, tomando un sorbo de té de la mesa. Bruce llevaba tiempo anticipando que fichar a Robertson no supondría demasiados problemas.
Dadas las conexiones de Kate en el Dundee United, existía una alta probabilidad de que pudiera incorporarse al club profesional, lo cual sería un gran incentivo para Robertson. Después de todo, a juzgar por la actividad de Robertson en Twitter, probablemente había recibido muchos rechazos durante años de intentos fallidos, y estaba ansioso por demostrar su valía. La otra parte aún no tenía agente, e incluso si lo tuviera, lo más probable es que lo abandonara y firmara con Kate. En cuanto a que las pruebas solo puedan celebrarse al finalizar la temporada, se trata de una norma específica de la Federación Escocesa de Fútbol para el Queen's Park. En otras ligas europeas, jugadores amateurs como Robertson, que no tienen contrato profesional, pueden fichar gratis por un equipo profesional en cualquier momento si éste muestra interés. El nivel más alto de regulación en Escocia es el mismo, pero esta norma afecta significativamente a los equipos amateurs, especialmente al Queen's Park Rangers, un club amateur muy respetado en Escocia. El Queen's Park Rangers se enfrentaba a menudo a esta situación. Al comienzo de la temporada, contaban con una plantilla completa de unos 20 jugadores, pero una vez que estos rendían bien, al final de la temporada apenas podían alinear un once inicial, ya que la mayoría de los jugadores habían fichado por clubes profesionales. Para abordar este problema, la Asociación Escocesa de Fútbol introdujo una regla especial. Incluso los jugadores amateurs de equipos amateurs deben completar una temporada antes de marcharse, con el fin de proteger al Queen's Park Rangers. Bruce, tengo buenas noticias para ti, dijo Kate. ¿Qué buenas noticias? Antes de que Bruce pudiera siquiera preguntar, el viejo John se inclinó y habló. Hace un par de días me contactó alguien de la división europea de Nike. Parecen estar interesados en ti, continuó Kate. ¿Qué buena noticia es esa? Con el rendimiento de Bruce, era solo cuestión de tiempo que atrajera la atención de los patrocinadores deportivos, dijo Old John, aparentemente despreocupado. Nike es el patrocinador de la camiseta de nuestro club, y es realmente lento que se pongan en contacto contigo después de tanto tiempo. Bruce y Kate se quedaron sin palabras. El viejo John siempre actuaba como si él y toda su familia fueran extraordinarios. Era un poco ridículo. En realidad, el rendimiento actual de Bruce es, como mucho, el de una joven promesa de la Premiership escocesa. El interés inicial de Nike en él se debe principalmente a su vínculo con el patrocinador de la equipación del Dundee United. En el panorama futbolístico europeo actual, la fama de Bruce era apenas superior a la de un jugador desconocido. Prácticamente indistinguible. Aunque Nike se había fijado en él, era poco probable que tuvieran la intención de ficharlo a corto plazo. Tengo muy buenas noticias para todos ustedes. Me jubilo después de este año. Gritó el viejo John, lanzando al aire el periódico que estaba leyendo y levantando las manos en alto, como si celebrara un gol en un campo de fútbol. ¿Por qué es tan repentino? Preguntaron Bruce y Kate al unísono, quedando atónitos por un momento. El viejo John tenía solo 61 años este año y, en teoría, podría seguir trabajando unos años más. ¿No me están felicitando? A partir de ahora puedo hacer lo que quiera. El viejo John celebró un rato antes de continuar. Me lesioné la rodilla entonces, y en los últimos años me ha dado problemas a menudo. Gestionar el estadio se ha vuelto cada vez más difícil, así que he decidido jubilarme anticipadamente y tomarme un merecido descanso. El viejo John parecía bastante relajado, como si se tratara de una ocasión verdaderamente alegre, pero Bruce sintió una punzada de tristeza. En el mundo del fútbol, las estrellas siempre son una minoría muy pequeña. La mayoría son como el viejo John, que forman las bases del fútbol. En su juventud, rebosaban confianza y ambición, creyendo que no eran peores que nadie. Sin embargo, nunca alcanzaron las cotas que habían soñado. Apenas podían vivir del fútbol, a veces terminaban con el cuerpo plagado de lesiones y tenían que soportar el dolor en sus últimos años. Por lo tanto, a menudo depositaban sus esperanzas en sus descendientes, deseando que la próxima generación pudiera lograr lo que ellos mismos no pudieron. Felicidades, viejo John. Bruce se acercó y le dio un abrazo, felicitándolo sinceramente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 28. La tercera carta. A medida que 2010 llega a su fin, el tema más candente en el mundo del fútbol se ha desplazado naturalmente al Balón de Oro de este año. ¿Quién ganará el Globo de Oro de este año? ¿Iniesta? ¿Harvey? ¿Messi? ¿Sneijder? Estos cuatro son actualmente los candidatos más populares al premio. Iniesta y Xavi fueron piezas clave en la victoria de España en el Mundial. Xavi dominó el medio campo, mientras que Iniesta jugó como media punta y marcó el gol de la victoria en la final.
Messi, por supuesto, ganó la bota de oro de la Champions League y la bota de oro de la Liga a la temporada pasada, lo que lo convirtió en uno de los favoritos para el Balón de Oro durante varios años. Sneijder fue pieza clave del equipo neerlandés que conquistó el triplete la temporada pasada y, gracias a su destacada actuación, también contribuyó a que la selección llegara a la final del Mundial. Anotó 5 goles en el Mundial, igualando el récord de máximos goleadores del torneo en Sudáfrica, pero no se alzó con la bota de oro del Mundial debido a su bajo número de asistencias. Cuando el Mundial acababa de terminar, muchos medios de comunicación lo consideraban el máximo favorito. Sin embargo, 6 meses después, algunos medios se muestran pesimistas sobre las posibilidades de Sneijder de terminar entre los 3 primeros. El principal problema radica en su bajo rendimiento desde el inicio de la nueva temporada tras el Mundial. El Inter de Milán se encuentra de 10 puntos del AC Milán en la Serie A y prácticamente sin opciones al título. En cuanto al propio Sneijder, ahora que la temporada está casi a la mitad, todavía no ha marcado su primer gol. Mientras tanto, sus rivales, el trío del Barcelona, encadenaron una racha de victorias, con un rendimiento excepcional por parte de cada uno de sus miembros. Messi, en particular, siguió marcando goles, lo que le valió aún más votos. Especialmente en el clásico de hace unos días, la victoria del Barcelona por 5-0 sobre el Real Madrid en casa supuso un importante impulso para el trío azulgrana. En general, la situación ha pasado de una ventaja abrumadora al principio a una menos favorable para Sneijder ahora. El 4 de diciembre, en la 16ª jornada de la Premiership escocesa, todo el equipo del Dundee United viajó a la famosa ciudad de Inverness, en el norte de Escocia, para enfrentarse al recién ascendido equipo del Inverness, que había sufrido un año muy difícil. Inverness es una pequeña ciudad muy conocida por su cercanía al lago Ness, un lago famoso en todo el mundo. El monstruo del lago Ness es uno de los enigmas más fascinantes y misteriosos de la Tierra. La leyenda de un monstruo gigante en el lago Ness ya era bien conocida en el norte de Escocia hace más de 1500 años. Más tarde, gracias a diversos testimonios y pruebas fotográficas, el monstruo del lago Ness se hizo mundialmente famoso. Pero incluso hoy en día, sigue siendo incierto si realmente existe un monstruo en el lago Ness. La mayoría de los aficionados a los monstruos creen firmemente en la existencia del monstruo del lago Ness, pero las declaraciones oficiales tienden a negarlo, y se ha demostrado que la mayor parte de la llamada evidencia fotográfica es falsa. Se han llevado a cabo numerosas búsquedas científicas, pero no se ha encontrado rastro alguno del monstruo. Sin embargo, el fondo del lago Ness es un terreno complejo, con grandes cantidades de limo e innumerables barrancos de diversos tamaños, algunos de los cuales parecen no tener fondo. Podría ocultar fácilmente no solo un monstruo, sino incluso varios dinosaurios. El Dundee United buscará la victoria en este partido a domicilio contra el Inverness. En primer lugar, el Inverness es rival directo del Dundee United. Actualmente, el Inverness ocupa el 4º puesto en la clasificación, 2 puntos por delante del Dundee United, lo que convierte este partido en crucial para conseguir 6 puntos. Si el Dundee United gana, supera al Inverness por 1 punto. Si pierde, la diferencia aumenta a 5 puntos. Entre una victoria y una derrota, la diferencia de puntos cambia en 6. En segundo lugar, este partido también representa la revancha para el Dundee United. En el partido de ida, el Dundee United sufrió una humillante derrota por 0-4 en casa ante el Inverness, su peor derrota de la temporada, especialmente contra un equipo recién ascendido. Están decididos a vengarse. Aunque el Inverness es un equipo recién ascendido, a menudo se le ha considerado un matagigantes en las divisiones inferiores. Incluso antes de llegar a la máxima categoría, el Inverness ya había derrotado a equipos fuertes de la Premiership escocesa como el Celtic, el Rangers, el Hearts y el Motherwell en competiciones de Copa nacionales. En el estadio Caledonian de Inverness, Bruce se mostró bastante activo desde el inicio del partido. Bruce está pidiendo activamente el balón a sus compañeros en la banda derecha. Con el balón frente a Ock, Bruce dribló hacia adelante, hizo un regate y se fue. En el pasado, el estilo de juego de Bruce era en realidad más parecido al de la mayoría de los jugadores ingleses. Sencillo y directo. Básicamente, supera a sus oponentes acelerando, añadiendo ocasionalmente un pequeño cambio de dirección, pero no utiliza muchas otras fintas. Pero hoy, el regate de Bruce ante un oponente captó la atención del comentarista. Aunque el último cruce no fue perfecto, Bruce quedó satisfecho con su actuación.
Durante sus 2 semanas de descanso, Bruce practicó tiros libres todos los días, incluso añadiendo sesiones de práctica adicionales, todo ello con el objetivo de mejorar rápidamente el nivel de fusión de la espada de la luna creciente y desbloquear la tercera carta. Finalmente, ayer, su tasa de fusión de la espada de la luna creciente alcanzó el 33%, y desbloqueó con éxito su tercera carta. Príncipe de la bicicleta, Denilson. Una vez activado, obtendrás el talento de regate de Denilson. Cuando la fusión de cartas de talento alcance el 45%, la estabilidad de regate aumentará un 15%. Denilson es, sin duda, uno de los mayores fiascos del fútbol. Su actuación más famosa fue en el Mundial de 1998, donde fue uno de los 2 jugadores clave que ayudaron a Brasil a llegar a la final, solo por detrás de Ronaldo. Fue esa actuación la que llamó la atención del Real Betis de la Liga, que apostó fuerte por él, fichándolo por una cifra récord en aquel momento, con la esperanza de que pudiera llevar al club a resurgir. Lamentablemente, Denilson no cumplió con las expectativas del Betis. Tras su llegada a Europa, fue incapaz de adaptarse al ritmo frenético del fútbol europeo y tuvo problemas para coordinarse con sus compañeros. En consecuencia, la apuesta del Betis fracasó y, 2 años después, descendieron. Aunque Denilson no alcanzó las expectativas, su talento para el regate era innegable. De hecho, entre las estrellas de su época, Denilson podría considerarse el rey indiscutible del regate. Tras desbloquear la tercera carta, Bruce se dio cuenta de que era de ese tipo y se sintió un poco preocupado. Al fin y al cabo, era la carta de un jugador estrella mediocre. Pero pronto descubrió que la carta era sorprendentemente útil. La tasa de fusión inicial era solo del 18%, pero ya le había permitido dominar la habilidad de regate. Por lo tanto, Bruce necesitaba familiarizarse con sus nuevas habilidades en este partido. Bruce, otro regate con bicicleta dejando atrás al oponente. Parece estar en excelente forma en este partido. Volvió a adelantar a Ott, esta vez con una simple aceleración para deshacerse de él. Ott parecía un pájaro asustado. No tenía ni idea de cómo defenderse de Bruce. Gracias a que el principal defensor del equipo contrario contra Bruce, Ott, no estuvo a la altura en defensa, los primeros 30 minutos del primer tiempo se convirtieron prácticamente en un espectáculo personal de Bruce. Ese jugador, Chrysos, fue superado por Bruce en varias ocasiones. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 29. Fútbol feliz. Aunque Bruce tuvo una buena actuación en la primera mitad, utilizando sus habilidades de regate para superar a los defensores rivales, el marcador se mantuvo 0-0 al descanso. Durante el descanso, Peter Houston elogió específicamente la actuación de Bruce. Bruce, lo hiciste bien en la primera mitad. Parece que tu entrenamiento extra últimamente ha dado sus frutos. Peter Houston, naturalmente, asumió que las habilidades de regate de Bruce eran el resultado de su reciente práctica extra. Pero necesitas coordinarte más con tus compañeros. Aunque superaste al rival varias veces, no logramos marcar ningún gol. Debes aprender a convertir las ventajas que creas con tu regate en goles. O bien regateas hasta la zona de peligro y disparas, o bien regateas para romper la defensa del oponente y luego pasas el balón al compañero adecuado para que pueda marcar. Las palabras de Peter Houston hicieron que Bruce se diera cuenta de que, en efecto, era cierto. Si solo sabía driblar el balón pero no podía ayudar al equipo, ¿no se convertiría en otro Denilson? Y, además, en una versión inferior, ya que la mayoría no driblaba tan bien como él. Al comenzar la segunda mitad, Bruce empezó a buscar más oportunidades de gol, ya fuera disparando él mismo o creando ocasiones para sus compañeros. En el minuto 49, Bruce recibió el balón y volvió a regatear a Krishnamurti. Pero en lugar de seguir por la banda, cambió de dirección y entró en el área por la derecha. Esta jugada repentina pilló desprevenido al Inverness. Bruce llegó con éxito a las inmediaciones del área pequeña y disparó. Bruce. Magnífico avance. Inverness está en peligro. Oh, no. Bruce. Mandó la pelota muy lejos fuera de los límites. El disparo de Bruce desde el borde del área pequeña, de alguna manera, envió el balón volando hacia las gradas. Él mismo tuvo dificultades para creerlo y, con pesar, se llevó las manos a la cabeza. Está bien, sigan jugando así. Animó Peter Houston desde la banda, convencido de que lo que acababa de suceder había sido simplemente un accidente. En el minuto 56, Bruce y Joel Yange intercambiaron pases frente al área antes de centrar el balón. En el lado izquierdo del área, John Daly cabeceó hacia el centro y Bruce remató a gol. La defensa del Inverness fue sólida.
Cuando Bruce hacía una carrera hacia el centro, era marcado de cerca por un defensor contrario. A pesar de la interferencia, Bruce logró disparar con la zurda. Sin embargo, el balón golpeó el poste y rebotó de vuelta al área, donde fue despejado rápidamente. Bruce perdió otra oportunidad. Hoy demostró su habilidad para el regate, pero su definición deja mucho que desear. El propio Bruce reconocía que su puntería no era muy buena. Anteriormente había jugado como mediocampista defensivo, por lo que rara vez entrenaba la definición. Tras fichar por el Dundee United, jugó principalmente como extremo y casi nunca se acercaba lo suficiente a la portería para disparar. De sus 4 goles con el Dundee United de esta temporada, 3 fueron de tiro libre y 1 de rebote a corta distancia. Bruce recordó de repente a aquellas estrellas del fútbol de su vida anterior que habían perfeccionado al máximo su posicionamiento y regate, pero descuidaban los penaltis. Parecían excelentes la mayor parte del tiempo, pero a la hora de disparar a puerta, cambiaban instantáneamente a un juego displicente. Si el balón entraba o no, era cuestión de suerte. Lo único que importaba era disfrutar del disparo. Si las cosas seguían así, Bruce sentía que pronto se convertiría en una figura representativa del fútbol alegre. A pesar de desperdiciar 2 ocasiones claras, el Dundee United dominó el partido. La habilidad de Bruce para el regate reforzó significativamente el poderío ofensivo del Dundee United en la zona de ataque. En el minuto 62, el Dundee United finalmente rompió el empate y marcó. Bruce a veces se internaba en el área buscando oportunidades, y otras veces retrocedía a la banda para centrar, haciendo imposible que los oponentes se defendieran contra él. Esta vez volvió a la banda derecha, llegó con éxito a la línea de fondo y envió un centro de gran calidad que voló directamente hacia la cabeza de John Daly, el jugador más alto del área. John Daly aprovechó su altura para cabecear el balón hacia la portería, pero el remate fue demasiado recto e impactó directamente en el portero rival, Ryan Eisen. Por suerte, la distancia era tan corta que el portero no tuvo ninguna posibilidad de atrapar el balón. El balón rebotó hacia el área penal, y David Robertson, que había realizado una carrera desde atrás, llegó primero para empujar el rebote y marcar. ¡Gol! El Dundee United por fin ha marcado. Empezaron el partido de forma muy agresiva, y solo ahora han aprovechado su oportunidad. El balón entró, pero nadie se alegró porque John Daly se había lesionado. Se torció el tobillo al caer tras el cabezazo. Peter Houston tuvo que hacer un cambio, dando entrada al joven jugador Russell. Aunque John Daly resultó lesionado, esto no afectó al impulso general del Dundee United. En el minuto 67, Bruce volvió a driblar el balón desde la banda hasta el área. Esta vez, el Inverness estaba preparado y cometió una falta directa sobre Bruce, provocando un penalti. Bruce ha causado estragos en la banda derecha del Inverness hoy, y ha provocado otro penalti para el Dundee United. Esta fue la primera oportunidad de penalti para Bruce en el partido, pero era evidente que aún no estaba preparado para lanzar el penalti que provocó. Dado su reciente rendimiento de cara al gol, probablemente Peter Houston no se atrevería a dejar que lo lanzara. El lanzador de penaltis titular del Dundee United, Goodwill, ejecutó él mismo el penalti y engañó fácilmente al portero rival, metiendo el balón en la red y ampliando la ventaja del Dundee United a 2-0. El Dundee United no logró marcar de nuevo, pero Bruce descubrió que en realidad podría tener cierto potencial para un fútbol alegre. En el minuto 84, Bruce recibió el balón en el lado derecho del área. Al ver que no había defensores cerca, decidió disparar él mismo. Tiro al blanco, bueno, se puede practicar de todas formas, y practicar durante una competición sigue siendo práctica. Bruce tensó su arco con confianza y lanzó un potente disparo. Se sentía muy seguro de sí mismo, con una postura corporal perfecta, una gran fuerza en el pie y una puntería excelente. Pero después de que el balón volara de gran velocidad, se estrelló de cabeza contra la red lateral, bastante desviado de su trayectoria. Bruce, los tiros libres y los tiros en jugada son completamente diferentes. Parece que necesitas practicar más tus tiros, dijo Armstrong, acercándose para burlarse de él con una mirada engreída. Finalmente, el Dundee United derrotó al Inverness por 2-0 a domicilio, una pequeña revancha por su anterior derrota en casa. En esta jornada de liga, todos los rivales del Dundee United perdieron sus partidos. Hearts perdió 0-1 como visitante ante Rangers, Motherwell perdió 0-1 en casa ante Kilmarnock y Dundee United venció a Inverness 2-0 en su enfrentamiento directo. Como resultado, el Dundee United ascendió 2 puestos en la clasificación hasta el 4º lugar.
En la clasificación actual de la Premiership escocesa, el Rangers, con un partido menos, se sitúa en lo más alto de la tabla con 40 puntos. El Celtic ha estado perdiendo puntos recientemente, y a pesar de jugar un partido extra, no solo no ha logrado reducir la diferencia, sino que también se ha quedado un punto atrás, situándose actualmente en segundo lugar con 38 puntos. El tercer puesto lo ocupa Hearts, con 29 puntos. El Dundee United, con un partido menos, se encuentra en el cuarto puesto con 26 puntos. Tras ellos se encuentran Inverness con 25 puntos y Motherwell con 23, pero Kilmarnock ha estado ganando últimamente y poco a poco ha recortado distancias. Ahora están empatados a 23 puntos con Motherwell. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 30. Un poderoso avance. El Dundee United ganó 2-0 a domicilio contra el Inverness. Aunque Bruce no dio ninguna asistencia ni marcó ningún gol, fue nombrado mejor jugador del partido. Bruce fue, sin duda, el jugador más activo en el campo, creando numerosas ocasiones de gol. Su único fallo fue no aprovechar algunas oportunidades. De lo contrario, el marcador podría haber sido aún más abultado. Sin embargo, dada la victoria final, este fue un detalle menor que no empañó su actuación. Tras derrotar al Inverness, el Dundee United parecía estar en una senda ascendente, ganando partidos consecutivamente. El 11 de diciembre, en la jornada 17 de la Premiership escocesa, el Dundee United recibió al Motherwell en casa, en otro duelo entre rivales directos. En este partido, Bruce dio 2 asistencias, contribuyendo a la victoria por 3-0 del equipo local contra el Motherwell, que venía de una mala racha, y ampliando temporalmente la distancia de puntos con sus rivales. El 18 de diciembre, en la jornada 18 de la Premiership escocesa, el Dundee United jugó como visitante contra el St. Johnstone, que luchaba por evitar el descenso. El St. Johnstone jugó con mucha garra en casa, decidido a sumar puntos. Sin embargo, el Dundee United logró asegurar una victoria visitante por 1-0 gracias al gol de Bruce en la segunda mitad después de driblar dentro del área penal, llevándose así 3 puntos. En ambos partidos, Bruce fue elegido sin duda el mejor jugador del encuentro. Incluyendo el partido anterior contra el Inverness, Bruce ha sido nombrado mejor jugador del partido en 3 encuentros consecutivos, consolidándose como una pieza clave del Dundee United. El 25 de diciembre, día de Navidad, Kate viajó desde Londres para reunirse con la familia y celebrar una alegre Navidad. Ese mismo día, Bruce también recibió una llamada de su padre. El padre de Bruce finalmente lo llamó, pero no tuvieron mucho de qué hablar. Bruce, en cambio, conversó animadamente por teléfono con sus 2 hermanastras. En su memoria, Bruce tenía una buena relación con sus 2 hermanas menores, y aún recibía llamadas de ellas de vez en cuando después de mudarse a Inglaterra. La Premiership escocesa es similar a la Premier League inglesa. No hay parón invernal y los partidos continúan incluso en Navidad. Además, el calendario se vuelve aún más apretado durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo. El 26 de diciembre, en la 19 jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United iba a recibir al Hamilton, un equipo conocido por su mal rendimiento. Tras jugar 3 partidos consecutivos, Bruce finalmente mostró signos de fatiga. Su actuación en este encuentro fue mediocre, sin marcar ni asistir. Sin embargo, el Dundee United, haciendo gala de su superioridad, se impuso por 2-1 en casa, consiguiendo así su 4ª victoria consecutiva. El excelente momento del Dundee United, con 4 victorias consecutivas, atrajo naturalmente la atención de los medios, y el Herald Sport de Escocia informó sobre ello con el titular: El Dundee United en racha ganadora. Desde principios de diciembre, el Dundee United, que venía pasando por dificultades, parece haber recuperado repentinamente su forma y ahora ha logrado una racha de 4 victorias consecutivas en la liga. La racha de 4 victorias consecutivas del Dundee United es muy impresionante porque incluye 2 triunfos contra sus rivales directos, Inverness y Motherwell. Esta racha no solo ha permitido al Dundee United recortar distancias con los equipos que le preceden, sino que también ha ampliado la ventaja sobre los que le siguen. En la clasificación actual de la Premiership escocesa, el Dundee United ocupa la 4ª posición con 35 puntos, a tan solo 1 de Hearts, mientras que el Inverness se encuentra a 8 puntos. El Dundee United también tiene la ventaja de haber disputado un partido menos.
Cualquiera que haya visto los últimos partidos del Dundee United sabe que, durante su actual racha de 4 victorias consecutivas, el jugador más destacado es sin duda el joven Bruce, que aún no tiene 18 años. Bruce llegó cedido al Dundee United procedente de la Championship este verano. Desde el principio, demostró una gran capacidad para atacar por las bandas y un talento extraordinario para los tiros libres. Ahora, 6 meses después, ha perfeccionado aún más su regate y su juego influye en prácticamente todos los partidos. Durante la racha de 4 victorias consecutivas del Dundee United, Bruce ha contribuido con un impresionante gol y 2 asistencias, además de provocar un penalti. Sin duda, será uno de los principales candidatos al premio al jugador del mes de la Premiership escocesa en diciembre. Creo que los ojeadores del Céltico del Rangers necesitan pasar más tiempo en Tannadice Park. Un jugador joven y talentoso como Bruce no se quedará mucho tiempo en un club pequeño como el Dundee United. Necesita un escenario más grande para demostrar sus habilidades. Incluso Céltico Rangers podrían no ser su destino final. Bien podría jugar en un equipo de primer nivel en una de las 5 grandes ligas europeas en el futuro. En el deporte, uno puede ser muy vulnerable a las malas rachas. Herald Sports le echó una mala racha al Dundee United, y su racha de victorias llegó a su fin. El 30 de diciembre, en la 20ª jornada de la Premiership escocesa, el Dundee United jugará de visitante contra el Hibernian. Bruce fue sustituido poco después de 20 minutos porque un defensor rival le hizo una entrada en el tobillo que le causó molestias, por lo que pidió salir del campo a descansar. Bruce sabía que sus recientes actuaciones habían provocado que los defensas escoceses comenzaran a prestarle una atención especial. ¿Está bien, Bruce?, preguntó Peter Houston con impaciencia cuando el médico del equipo regresó tras examinarlo. Lo revisé a fondo, pero no encontré nada malo, dijo el médico del equipo con naturalidad. Creo que probablemente se deba a que el chico está muy nervioso. Casi nunca se ha lesionado antes y se puso muy nervioso después de la entrada. Menos mal que está bien, dijo Houston con un suspiro de alivio. Le haremos un chequeo completo en el club y creo que no habrá ningún problema. Dado que se trataba de la salud del jugador, el médico del equipo no pudo dar una garantía total. Aunque Bruce fue sustituido, sus compañeros jugaron bastante bien y, en la primera parte, llegaron a estar por delante 2-1 gracias al doblete de Woodwell. En la segunda mitad, el Dundee United reforzó su defensa, con Houston buscando asegurar los 3 puntos. Sin embargo, un golazo de larga distancia en el tiempo de descuento los sorprendió, poniendo fin a su racha de victorias. Deberíamos haber conseguido 3 puntos en este partido, pero el rival cometió una falta muy dura que lesionó a uno de nuestros jugadores clave, y ni siquiera los árbitros lo penalizaron. Nos robaron 2 puntos, dijo Peter Houston, defendiendo a sus jugadores. Bruce no concedió la entrevista porque se dio cuenta de que probablemente estaba demasiado nervioso, y la incomodidad que había sentido antes era más bien un efecto psicológico. El Dundee United solo logró un empate a domicilio contra el Hibernian, pero el Hearts ganó su partido en esta ronda, ampliando la diferencia entre el Dundee United y sus rivales a 3 puntos. Tras regresar a Dundee, Bruce se sometió a un examen exhaustivo y, efectivamente, su tobillo estaba bien, lo que tranquilizó al cuerpo técnico. Los 5 partidos de diciembre han concluido, con un meritorio balance del Dundee United de 4 victorias y un empate. Posteriormente, la página web de la Premiership escocesa anunció los nominados a jugador del mes de diciembre, y Bruce, como era de esperar, fue incluido. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 31. El ingenioso viejo John. Durante el mes de diciembre, el Balón de Oro es sin duda el premio más esperado del mundo del fútbol. Se ha anunciado la lista de finalistas del Balón de Oro 2010, con el Barcelona ocupando los 3 puestos. La ausencia de Wesley Sneijder en la lista final ha generado críticas. El hecho de que un jugador clave de un equipo que ganó el triplete y fue subcampeón del mundo ni siquiera haya quedado entre los 3 primeros es motivo de indignación. En Escocia, el Balón de Oro tiene poco que ver con el fútbol escocés, pero el antiguo problema de los puntos en competiciones europeas por fin ha dado algunos resultados. La fase de grupos de la Liga de Campeones ya ha concluido, con el Rangers terminando tercero en su grupo y avanzando a la fase eliminatoria de la Liga Europa en la segunda mitad de la temporada. Entre las ligas que actualmente están más cerca de la Liga Escocesa en puntos de competiciones europeas, las ligas belga y danesa han logrado resultados impresionantes, lo que dificulta que la Liga Escocesa las alcance.
El Copenhague, único equipo danés clasificado para la Champions League esta temporada, ya ha alcanzado la fase eliminatoria. Con los puntos combinados de la fase de grupos y la eliminatoria, ha acumulado una ventaja considerable, que difícilmente podrá remontar el equipo escocés. Si bien ningún equipo belga llegó a la fase de grupos de la Champions League, 3 equipos belgas sí alcanzaron la fase de grupos de la Europa League, y todos ellos lograron sumar puntos. El Anderlecht incluso avanzó a los octavos de final de la Europa League, lo que dificultó que la liga escocesa pudiera alcanzarlo. Sin embargo, existe otra liga, la Liga Suiza, que actualmente es la más cercana a Escocia en términos de puntos en competiciones europeas, pero su rendimiento no ha sido particularmente sólido. Actualmente, solo un equipo de la Liga Suiza se ha clasificado para la fase eliminatoria de competiciones europeas: el Basilea. También alcanzó la fase eliminatoria de la Europa League como tercer clasificado de su grupo de la Liga de Campeones. La fase de grupos europea terminó hace tiempo y los puntos ya están definidos. Los medios escoceses llevan un tiempo haciendo cálculos y prácticamente han llegado a una conclusión. Basándonos en los puntos de competición europea ya obtenidos por ambas ligas, y considerando que los puntos de competición europea de la temporada 05-06 caducarán al final de esta temporada, la liga escocesa solo necesita obtener 2 puntos de competición europea más que la liga suiza en las competiciones europeas restantes de esta temporada para superar a la liga suiza y volver a estar entre los 15 primeros. Actualmente, ambas ligas solo cuentan con un equipo: el Rangers, único representante de Escocia. Si consigue 2 puntos más en competiciones UEFA que el Basilea, único representante de Suiza, en la fase eliminatoria de la Europa League durante la segunda mitad de la temporada, Escocia podrá regresar al top 15. Sumar un par de puntos más en competiciones europeas no es mucho, pero tampoco es insignificante. Una victoria más o 2 empates más equivalen a 2 puntos del coeficiente UEFA. Pero nadie sabe hasta dónde llegará el Basilea en las eliminatorias de la Europa League, y lo que le depara al Rangers también es incierto. En realidad, ambos equipos están igualados, ya que ambos han tenido dificultades para avanzar mucho en las eliminatorias de la Europa League. Que la liga escocesa vuelva a estar entre los 15 primeros dependerá probablemente más de la suerte. Tras regresar a Dundee y confirmar que no estaba lesionado, Bruce se reincorporó rápidamente al equipo para prepararse para el próximo partido. Las próximas 2 rondas son cruciales para el Dundee United. El derbi de las nuevas familias a domicilio en la ronda 21 y su partido en casa contra el Hearts en la ronda 22. El nuevo derbi sigue siendo un derbi, por lo que su importancia es indiscutible. En cuanto al partido contra el Hearts, se trata de una lucha directa por el tercer puesto de la liga. El Dundee United se encuentra actualmente a 3 puntos del Hearts, con un partido menos. Si el Dundee United logra vencer al Hearts en casa, podrá empatar la eliminatoria, un punto crucial en su lucha por el tercer puesto de la liga. Bruce, tu abuelo John está haciendo de las suyas otra vez en Twitter, dijo Monbro de repente mientras entrenaban para la competición. ¿Empezó a decir tonterías? ¿Qué estaba diciendo?, preguntó Bruce con curiosidad. Criticar al tipo que te placó ese día y criticar al árbitro por no hacer nada, dijo Monbro con una sonrisa algo siniestra. A Bruce le pareció extraño. Ese día casi había resultado herido, y cuando regresó, el viejo John se había mostrado indignado, diciendo que acudiría a los medios de comunicación para condenar el comportamiento del otro. En aquel momento, Bruce no le dio mucha importancia. ¿Qué medio de comunicación estaría dispuesto a escuchar las quejas y lamentos de un anciano desconocido como John? Y así fue. Pasaron varios días sin que el viejo John lograra contactar con ningún medio de comunicación dispuesto a entrevistarlo. Más tarde, el viejo John anunció que iba a crearse una cuenta de Twitter solo para insultar a la gente. Bruce no le dio mucha importancia. Inesperadamente, el otro se creó una cuenta de Twitter y empezó a insultar. Durante un descanso del entrenamiento, Bruce sacó su teléfono y abrió Twitter, solo para descubrir que, sin saberlo, había agregado a Old John como amigo. El nombre de usuario de John en Twitter era John Alden, pero con un sufijo elegante. Abuelo de la futura estrella mundial del fútbol Bruce Alden. Jamás había visto algo así en un campo de fútbol. Ese cabrón estaba intentando matar a alguien. Admiro mucho a ese árbitro. Es ciego, pero aún así insiste en trabajar. La Asociación de Fútbol de Jiangsu debería darle un certificado de reconocimiento. Bruce le echó un vistazo rápido y descubrió que se trataba principalmente de palabrería basura común.
Además, John no tenía muchos seguidores en Twitter. La mayoría eran aficionados del Dundee United. Bruce también vio a Daniel y Oliver, dos aficionados que le habían causado cierta impresión, interactuando con John en los comentarios, lo que indicaba que se estaban confabulando para criticarlo. Parecía que el viejo John realmente se juntaba con esos dos tipos, porque mientras Bruce seguía desplazándose hacia abajo, descubrió los anuncios que el viejo John había ayudado a publicar. Esta es la página web personal de fans de Bruce. Cualquiera que sea fan de Bruce es bienvenido a visitarla. Bruce sí recordaba que los dos hombres que se hacían llamar Daniel y Oliver habían dicho que le construirían un sitio web personal de fans, y ahora parecía que realmente lo habían hecho. Cuando Bruce regresó a casa después de un día de entrenamiento, vio a Old John jugando con su teléfono. ¿Usas Twitter?, preguntó Bruce. Déjame ver si ha aumentado mi número de seguidores. No habrá ningún problema si lanzas insultos a la gente en Twitter de esa manera. Bruce finalmente formuló la pregunta que quería hacer. ¿Qué problema podría haber? Ahora estoy jubilado, puedo criticar a quien quiera. ¿Quién puede impedírmelo?, dijo el viejo John, con un deje de suficiencia. De hecho, si John Sr. todavía trabajara en el Dundee United, sus comentarios indiscriminados podrían haber resultado en una multa o sanción disciplinaria para el Dundee United. Pero ahora que se ha retirado, ya no está vinculado al Dundee United. ¿Y lo de implicar a Bruce? Eso no debería ocurrir. Diversas asociaciones y federaciones de fútbol cuentan con reglamentos que prohíben las declaraciones imprudentes, pero estos solo se aplican a jugadores, entrenadores y demás personas directamente involucradas en el mundo del fútbol. Nunca se ha conocido un reglamento que sancione a un jugador porque un familiar haya hecho declaraciones imprudentes. Por lo tanto, desde esta perspectiva, después de su retiro, John Sr. ya no estaba directamente involucrado en la industria del fútbol y, en verdad, ya no tenía escrúpulos. El viejo John parecía no tener más problemas que ser un bocazas, pero ahora que está jubilado, se ha convertido en un auténtico bocazas y ha empezado a lanzar insultos a la gente. Sin embargo, es bueno que una persona jubilada encuentre algunos pasatiempos. Pero Bruce pensaba más allá. A medida que él creciera y su fama aumentara, ¿acaso el viejo John, ese bocazas, no se volvería también cada vez más famoso? Bien podría convertirse en un bocazas de renombre mundial en el mundo del fútbol. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 32. Aberdeen el 3 de enero de 2011, en la jornada 21 de la Premiership escocesa, el Dundee United jugó como visitante contra el Aberdeen. En el estadio Pittodrie de Aberdeen, el equipo del Dundee United fue recibido con abucheos de todo el estadio nada más saltar al campo. Bruce, que últimamente ha tenido un rendimiento excepcional con el Dundee United, fue especialmente abucheado. El Dundee United alineó a su once inicial más fuerte para este partido, incluyendo a John Daly, que acababa de recuperarse de una lesión. Portero: Pernis. Defensores: Sean Dillon, Paul Dixon, Gary Kennett, Scott Severin. Centrocampistas: Craig Conway, David Robertson, Stuart Armstrong, Bruce. Delanteros: Goodwill, John Daly. Entre abucheos de los aficionados del Aberdeen, el Dundee United realizó el saque inicial y tuvo un comienzo de ensueño. El Dundee United controló el balón al inicio del partido, moviéndolo lentamente en busca de oportunidades. Tras pasarse el balón de un lado a otro sin ver ninguna buena oportunidad, Mombro se lo pasó a Bruce. Las habilidades de regate de Bruce han mejorado recientemente, y ahora es uno de los jugadores con mayor capacidad explosiva en un solo punto del equipo. Por lo tanto, cuando haya muchas oportunidades pero no se presenten ocasiones claras, se le dará el balón para ver si puede crear algo aprovechando su explosividad. Tras recibir el balón, Bruce realizó un toque rápido y luego aceleró hacia adelante. Sin embargo, la defensa de Aberdeen estaba bien organizada, y Cardell rápidamente se acercó a Bruce. Bruce logró driblar el balón hasta el área penal a pesar de la resistencia del oponente, pero al ver que no había una oportunidad clara, decidió disparar él mismo. Justo cuando Bruce estaba a punto de patear el balón, Cardell aumentó repentinamente su presión física para interferir con él, provocando que fallara el tiro y pateara mal el balón. Sin embargo, tal vez debido al reciente aumento de fama de Bruce, el Aberdeen se centró en defenderlo con especial atención. Cuando Bruce hizo el amago de tiro, su otro defensor, Considine, corrió a bloquear el lanzamiento. Así, el balón, claramente mal pateado por Bruce y que se dirigía hacia la línea de fondo, fue bloqueado por el oponente y entró en su propia portería. ¡Gol!
Gol en propia puerta. Eso es un gol en propia puerta. El Dundee United marcó a los 3 minutos de juego. Gracias a la jugada clave de Bruce, el rival cometió un autogol, lo que le dio la ventaja al Dundee United. El avance de Bruce estuvo a punto de ser contenido, pero el Aberdeen cometió un error en su propio campo, desviando el disparo, claramente desviado, hacia su propia portería. El Dundee United solía ser el equipo que se veía obligado a marcar goles en propia puerta, pero en este partido finalmente forzó un autogol a su rival. Los aficionados del Aberdeen no daban crédito tras encajar un gol en propia puerta justo al comienzo del partido. En el bando del Dundee United, todos vitoreaban, e incluso Bruce, que provocó el autogol, recibió palmaditas en la cabeza de sus compañeros uno por uno. Sin embargo, después de que el Aberdeen estabilizara la situación, lanzaron rápidamente un contraataque. En el minuto 24, el Aberdeen obtuvo un saque de esquina. Su delantero, Christopher Maguire, cabeceó el balón hacia la esquina inferior de la portería, pero afortunadamente Paul Dixon estaba sobre la línea de gol y lo bloqueó con el pie. En el minuto 33, el Aberdeen creó otra amenaza con un disparo lejano, pero afortunadamente Pernis estaba bien preparado y realizó una parada en plancha para desviar el disparo que se dirigía hacia la escuadra derecha. El Dundee United también generó peligro. En el minuto 41, consiguieron una falta en el lado izquierdo del área rival. Bruce la ejecutó él mismo y creyó haberle pegado muy bien, pero el balón impactó con fuerza en el larguero y salió rebotado. Así, el marcador se mantuvo 0-1 al descanso, con el equipo visitante, Dundee United, en ventaja. En el descanso, Peter Houston elogió el rendimiento del equipo, pero el Aberdeen empató al comienzo de la segunda parte. En el minuto 46, el Aberdeen lanzó su primer ataque de la segunda mitad. El nigeriano Aluko desbordó por la banda izquierda y cedió el balón al delantero Maguire en el centro, quien lo mandó al fondo de la red. El Aberdeen empata, y los dos equipos vuelven a estar igualados. Curiosamente, ambos equipos marcaron sus primeros goles justo al comienzo. Uno en la primera parte y otro en la segunda. Tras el empate, el partido se volvió muy rendido. El Aberdeen ocupa actualmente el 8º puesto en la clasificación de la Premiership escocesa, una posición que prácticamente le garantiza la permanencia y le impide acceder a competiciones europeas. Por lo tanto, no le urge sumar 3 puntos y preferiría que el Dundee United perdiera alguno. Así pues, ambos equipos se alternaron la ventaja, pero ninguno tuvo una clara oportunidad de romper el empate. En esas circunstancias, el tiempo pareció volar, y pronto llegaron los momentos finales del partido. Peter Houston, en la banda, fue empezando a impacientarse. En el minuto 85, el Dundee United lanzó otro ataque, con el lateral derecho Severin avanzando para apoyar la ofensiva. Severin hizo una pared con Moongui en la banda derecha y luego le pasó el balón a Bruce frente al área penal. En el momento en que Severin pasó el balón, dos defensas del Aberdeen presionaron a Bruce. Este es el trato especial que Bruce ha empezado a recibir gradualmente en los partidos tras su reciente racha de buenas actuaciones. Ante esta situación, Bruce no lo pensó mucho y, de forma natural, dio un paso atrás con el pie izquierdo, utilizando el talón para recibir el balón. Dicho esto, Bruce golpeó el balón con el talón izquierdo, haciéndolo rebotar una corta distancia hacia la derecha. Luego, Bruce se movió hacia la derecha para recibir el balón, esquivando con facilidad a los dos jugadores del Aberdeen que lo presionaban. Bruce. ¡Oh! ¡Qué foto tan bonita! Bruce realizó un pase imaginativo y se deshizo instantáneamente de dos defensores. Tras esquivar a los dos jugadores que presionaban, Bruce vio el hueco que se abría en la línea defensiva a sus espaldas mientras avanzaban. Entonces, con el interior del pie, impulsó el balón hacia adelante, colándolo por el hueco. Magnífico pase al hueco. Ha llegado la oportunidad del Dundee United. Daly. Está en posición. Bruce filtró un pase a John Daly, que ya había llegado desde la otra banda. Daly conectó un potente disparo y el portero del Aberdeen, Langefeld, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el balón entrara en su portería. ¡Gol! Dundee United. Han vuelto a marcar gracias a un precioso juego en equipo. Este podría ser perfectamente el tiro ganador del partido. En medio de los gritos del comentarista, el Dundee United estalló en una celebración desenfrenada. Una victoria a domicilio en el último minuto es sin duda algo para celebrar por todo lo alto. Bruce, tu pase fue increíble. John Daly corrió hacia Bruce y lo abrazó efusivamente. Este fue el primer partido de Daly tras su regreso, y marcó el gol de la victoria, por lo que, naturalmente, estaba muy contento.
Sin embargo, también sabía que el gol se debió principalmente al excelente pase de Bruce, y que todo lo que tenía que hacer era correr hacia el frente de la portería y disparar, así que se acercó a darle las gracias a Bruce. Tras la celebración del Dundee United, el Aberdeen intentó remontar, pero quedaba muy poco tiempo de partido y no les bastó para empatar. Así, el Dundee United derrotó al Aberdeen por 2-1 a domicilio, ganando el partido de vuelta del nuevo derbi de la temporada. Bruce dio una asistencia y provocó un autogol. Ambos goles estuvieron estrechamente relacionados con él, por lo que fue elegido nuevamente como el mejor jugador del partido. En las últimas 6 jornadas, el Dundee United ha conseguido 5 victorias y 1 empate, y Bruce ha sido elegido jugador del partido en 4 ocasiones, lo que sin duda constituye una racha impresionante. Sin embargo, la única mala noticia que recibió el Dundee United después del partido fue que, en otro encuentro jugado al mismo tiempo, el Leeds también ganó 1-0 contra el Heinz en casa. El Dundee United sigue estando a 3 puntos de sus rivales en la clasificación y tendrá que esperar hasta la próxima jornada de liga para enfrentarse a ellos directamente. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 33. Lo mejor del mes tras conseguir una victoria a domicilio contra el Aberdeen, el Dundee United se preparará ahora para su próximo partido en casa contra el Leeds. Sin embargo, antes del partido contra el Leeds, el Dundee United tiene otro encuentro que disputar. La Copa de Escocia. La temporada ha entrado en su segunda mitad y la Copa de Escocia también ha comenzado. El Dundee United, como equipo de la Premiership escocesa, se clasificó automáticamente para los 16avos de final según las reglas. Según los resultados del sorteo anterior, el rival del Dundee United en los 16avos de final es el Ross County. El Dundee United se enfrentó al Ross County en los octavos de final de la Copa de la Liga Escocesa esta temporada. El Dundee United alineó a un equipo reserva y ganó 2-1 a domicilio para clasificarse. Ahora le ha vuelto a tocar el mismo rival en la FA Cup. Sin embargo, Ross County tuvo que jugar en casa en la Copa de la Liga, mientras que Dundee United tuvo que jugar en casa en esta FA Cup. El sábado 8 de enero se disputarán los partidos de 16avos de final de la Copa de Escocia. Al igual que en la Premier League inglesa, muchas cosas en la Premiership escocesa implican reservar un fin de semana de enero para los partidos de la FA Cup, en conmemoración de la competición más antigua que se estableció. Con la posibilidad de terminar tercero en la liga aún en el aire, Peter Houston no se atrevió a renunciar a la FA Cup sin pensarlo bien. Esta vez, alineó un once inicial con la mitad de los titulares y la otra mitad de los suplentes en casa. Aunque Bruce no fue asignado al once inicial, permaneció en el banquillo, listo para jugar en cualquier momento. Antes de que comenzara el partido, aparecieron muchas pancartas en apoyo a Bruce dentro del estadio Tannadice Park, ya que su cumpleaños era en solo 2 días. Su cumpleaños es el 10 de enero. ¡Feliz cumpleaños, Bruce! ¡Feliz cumpleaños número 18! Este era el cartel de ánimo que más se veía en el estadio. Bruce, estoy lista para aceptar tu propuesta. Esto gritaba una aficionada con un cartel. Bruce sigue estando muy bien, y gracias a su excelente rendimiento reciente, el nombre de David Beckham del Dundee United es cada vez más conocido, lo que también ha atraído a muchas seguidoras. La edad legal para contraer matrimonio en el Reino Unido es de 18 años, y él cumplirá 18 en 2 días, por lo que efectivamente puede casarse. Aunque el Dundee United alineó esta vez una mitad de titulares y la otra mitad de suplentes, el partido pareció aún más difícil que la vez anterior, cuando jugaron con un equipo completamente de reservas. A pesar de dominar la posesión, el equipo tuvo problemas para superar la defensa, ya que el Ross County había adoptado una estrategia defensiva centrada en conseguir el empate. Al comenzar la segunda parte, Peter Houston empezó a preocuparse. Si el partido en casa terminaba en empate, habría que repetirlo en el campo del rival, lo que significaría que el Dundee United tendría que jugar otro partido, un partido fuera de casa que implicaría viajar, algo que Houston no deseaba en absoluto. En el minuto 76, Houston ya había dispuesto que Bruce calentara y se preparara para entrar al campo, pero el equipo rompió el empate en ese momento. Aprovechando un saque de esquina, el central del Dundee United, Gary Kennett, empujó el balón a la red rival en medio de un tumulto en el área, ayudando finalmente a su equipo a romper el empate. Y así, Bruce regresó al banquillo. En definitiva, fue el gol de Kennett el que aseguró la victoria del Dundee United por 1-0 sobre el Ross County en casa, impulsándolos a los octavos de final de la FA Cup.
Tras derrotar al Ross County, el Dundee United ahora podía centrarse por completo en la preparación del partido contra el Leeds. En ese momento, el Dundee United recibió una notificación de la Asociación Escocesa de Fútbol informándole de que Bruce había sido elegido jugador del mes anterior, y que la Asociación Escocesa de Fútbol le entregaría el premio en la jornada 22 de la liga, ya que ese partido se celebraría en el estadio del Dundee United. El 15 de enero de 2011, el Dundee United recibió a Leeds en la jornada 22 de la Premiership escocesa. Antes de que comenzara el partido, los directivos de la Asociación Escocesa de Fútbol entregaron a Bruce el premio al jugador del mes de diciembre en la banda del terreno de juego. Bruce acaba de cumplir 18 años y recibió un regalo de cumpleaños muy bonito. Antes incluso de que comenzara el partido, el comentarista no dejó de hablar de la historia de Bruce. Sin embargo, su premio es bien merecido. El Dundee United logró un impresionante récord de 4 victorias y 1 empate en 5 partidos en diciembre. Fueron uno de los equipos con más puntos el mes pasado, solo superados por el Rangers y el Leeds. En estos 5 partidos, Bruce marcó un gol, dio 4 asistencias y provocó un penalti. Sin duda fue el jugador más destacado del Dundee United, y además ganó el premio al mejor jugador del partido en 3 ocasiones. Si el Dundee United en diciembre fuera un coche deportivo a toda velocidad, Bruce sería su motor. El mejor impulsor, y Bruce ganó su primer trofeo desde que se convirtió en jugador profesional. Aunque no era especialmente prestigioso, fue un logro memorable. El trofeo al jugador del mes parece una copa robusta y sin asa con el logotipo del patrocinador de la liga. Ladbrokes es una de las casas de apuestas más conocidas de Europa. Bruce recibió el trofeo que merecía, y entonces comenzó oficialmente el partido contra el Leeds. Desde el inicio del partido, Leeds mostró decidido a tomar la iniciativa. Dundee United quería aprovechar este encuentro para recortar distancias con Leeds, pero Leeds también buscaba aumentar su ventaja con este enfrentamiento directo. Durante los primeros 20 minutos, el Leeds jugó de forma bastante agresiva en Tannadice Park. Aunque no generó muchas ocasiones claras de gol, dominó completamente el partido. En estas circunstancias, el Dundee United fue el primero en encontrar una oportunidad. En el minuto 23, el ataque de Leeds volvió a fallar y solo pudieron finalizar con un disparo de larga distancia. La pareja de centrales del Dundee United bloqueó el balón, y el lateral derecho Severin lo recibió justo a tiempo. Antes de que el jugador rival pudiera alcanzarlo, lo elevó por encima de su cabeza y se lo pasó a Bruce. Bruce, al ver venir el balón por el aire, lo cabeceó hacia adelante y luego aceleró. Bruce tiene el control del balón, esta es una oportunidad de contraataque. Como jugador con la carta de talento extremo veloz, Bruce tiene una buena velocidad de regate. Además, la defensa rival está bastante dispersa, y Bruce solo necesita acelerar y regatear para deshacerse de los defensores y conseguir un centro cómodo. Bruce, patea el balón. Russelli cabezazo. Bruce centró desde la banda, y el más rápido en llegar al área, el joven Russelli, saltó más que el defensor argelino de Leeds, Poste, para cabecear el balón al fondo de la red. El portero de Leeds, Kiro, solo agitó la mano simbólicamente, y el balón ya había entrado en la portería. ¡Gol! Tras un inicio algo pasivo, el Dundee United se adelantó en el marcador con una oportunidad de contraataque. Otra asistencia de Bruce. Su centro fue muy preciso. Russelli solo tuvo que saltar para cabecear cómodamente el balón al fondo de la red. Russelli, autor del gol, corrió rápidamente a abrazar a Bruce para celebrarlo. En la banda, John Daly no estaba tan contento. Murmuró para sí mismo. Yo también podría haber metido ese gol de cabeza fácilmente. John Daly pareció exaltarse demasiado tras marcar el gol de la victoria en su regreso al Dundee en el último partido. Tras volver, se llevó a varios suplentes veteranos a una discoteca para celebrarlo, lo que enfureció a Peter Houston, quien lo sustituyó por el joven Russelli en este encuentro. El plan de Leeds para ponerse por delante fracasó, y no tuvieron más remedio que jugar un partido posicional más convencional, ya que solo estaban a un gol de distancia y aún tenían posibilidades de remontar. Así pues, el ritmo del partido se ralentizó, y el Dundee United no tenía prisa, ya que de todos modos iba ganando. Sin embargo, una vez transcurrido el segundo tiempo, Russelli tuvo otra oportunidad y, inexplicablemente, sentenció el partido. En el minuto 74, el Dundee United tuvo una oportunidad de ataque. El lateral izquierdo Dillon realizó una internada y centró raso al área.
Sin embargo, el defensor de Learch cometió un error en el despeje, dejando inexplicablemente el balón a los pies de Russell. Russell aprovechó la oportunidad para disparar y marcar el 2-0. El resultado final del partido fue 2-0. Learch no hizo mucho movimiento durante el resto del partido, pero Bruce desperdició una oportunidad mano a mano, perdiendo la posibilidad de ampliar la ventaja. Desde aquel divertido partido de fútbol, Bruce ha estado practicando sus tiros, pero descubrió que no parecía tener mucho talento para ello y que su progreso no era significativo a pesar de la práctica. Solo nos queda esperar y ver si el sistema de talentos incluye alguna carta de talento relacionada con el tiro con arco. De lo contrario, podría acabar jugando al fútbol feliz por su cuenta. Solo pensarlo me emociona. Puede conducir, pasar, organizar, jugar por la izquierda y por la derecha, y distribuir el balón. El problema es que su último tiro es demasiado brusco. ¿Entrará o no? Ya veremos.